¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Para los cristianos, la respuesta corta, ¿vale? Es esta. Jesús es el Hijo eterno de Dios que vino al mundo encarnado, hecho persona, ¿para qué? Para salvarnos, para rescatarnos. Podríamos seguir con una lista de cosas, pero esta es la respuesta súper corta. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos saberlo? Pues los primeros seguidores de Jesús, que los que escribieron el Nuevo Testamento, llegaron a entender quién era Jesús a través de lo que él hacía, ¿vale? Veían que sus milagros, veían cómo sus enseñanzas eran diferentes, lo vieron morir, pero después como que vieron resucitar. Y poco a poco fueron entendiendo que no era un hombre cualquiera, sino que era el mismo Dios entre ellos cumpliendo todas las profecías que ellos mismos ya sabían. Por ejemplo, el primer milagro de Jesús, ¿sabe cuál es? Convertía el agua en vino. Empezó de a poquito. Luego, ¿qué fue haciendo? Sanar a los enfermos. Y después resucitó muertos. Pero lo más impresionante que hizo, que se resucitó al tercer día. Y todo esto le fue mostrando quién era él en realidad, ¿no? ¿Y cómo lo vemos hoy? Hoy en día muchas veces empezamos al revés. Empezamos a explicar que Jesús es Dios y después contamos todo lo que él ha hecho, ¿no? La gente que lo conoció fue entendiendo quién era él a medida que iban conociendo sus acciones. Y eso es lo que explicamos como la revelación progresiva de Dios, paso a paso, que Dios les fue mostrando, ¿no? ¿Quién es Jesús y qué hace? Cuando hablamos de Jesucristo hay dos cosas importantes. ¿Quién es Él? Pues su naturaleza, su ser, su identidad como hijo de Dios, ¿vale? Desde el inicio, desde que vino Jesús, siempre se discute este atributo. Él es hijo de Dios. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Pues sus milagros, su muerte, su resurrección, su amor, su perdón y una lista de cosas que hizo, que sigue haciendo ahora mediante su Espíritu Santo. Los primeros cristianos no se complicaban intentando explicar cómo podía ser Dios y persona humana al mismo tiempo. Ellos no se complicaban como nosotros. Ellos se enfocaban en vivir lo que habían visto y lo que habían oído, ¿vale? En seguir a Jesús en lo práctico y en lo real. No se liaban. Lo más importante para ellos era entender lo más importante para ellos no era entender cada detalle teológico, como nosotros muchas veces discutimos, ¿verdad? Sino quién era Jesucristo para ellos personalmente y cómo había transformado Jesucristo sus propias vidas personales. Jesús se dio a conocer a poco, por lo que hizo. Y hoy también podemos conocerlo así, a través de ese encuentro personal que hace Jesucristo en nuestra propia vida. Pero cuando lo buscamos de todo corazón. Él está ahí, para quien quiera encontrarse con Él. Y esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Tú has tenido ese encuentro personal con Jesús? ¿Quién lo ha tenido? Amén. Por eso el título de hoy, que se titula así. ¿Cómo se titula el título de la predicación? Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Y vamos a ver un personaje importante que hemos leído al principio, que era Juan el Bautista. Él fue el último profeta que anunciaba la llegada del Mesías, de Jesús. Como hemos estado viendo en los grupos de conexión, hemos estado estudiando todos los profetas del Antiguo Testamento hasta llegar a Juan, y todos anunciaban a ese Mesías, ¿vale? A ese Mesías prometido. Y el último fue Juan el Bautista. Y a eso se dedicaba, a anunciar, a proclamar. Y él tenía un propósito claro en su vida, que vamos a verlo a lo largo de los versículos que vienen en la Biblia. El primero es Juan 1:15, lo vamos a ver en pantalla. Está la Reina Valera, ¿vale? Juan 1:15. Juan dio testimonio de él. Y a voz en cuello, o sea, a voz en cuello es gritando, las venas en salta, como se dice en mi tierra. Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque él existía antes que yo. ¿Cuánto tiempo se llevaban de diferencia Juan el Bautista y Jesús? 6 meses eran, ¿no? Más o menos. Pero él existía antes que yo, estaba declarando la eternidad de Jesucristo. Mateo 3, 1-6. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía,
arrepéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de... Pero langosta no de la que nos ponen aquí del mar. No eran gambas fritas, no. Eran unos saltamontes, eran unos bichos crujientes. Se alimentaba de langosta y miel silvestre para echarlo para abajo. Se tomaba la miel. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea, de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Mateo 3, del 13 al 17, que es el texto central. Mateo 3, del 13 al 17. Un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara. Qué raro. ¿Jesús tenía que ser bautizado? ¿Había hecho alguna vez esa pregunta? Hoy veremos algunos detalles. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo, como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. A primera vista, parece que el bautismo de Jesús no tiene ningún sentido, ningún propósito. Yo cuando pequeña me lo preguntaba mucho. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, como hemos leído antes en Mateo 3:11. Pero Jesús, si Jesús no tenía pecado, ¿por qué se bautiza? Él no necesitaba arrepentirse. Incluso Juan, ¿qué hace? Oye, yo necesito ser bautizado por ti, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Él mismo pide, él mismo confiesa ante él que él es el pecador, ¿vale? Dice Mateo 3:14, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y luego en el versículo siguiente, Jesús le respondió que debía hacerlo porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí hay varias razones por las que era conveniente que Juan bautizara a Jesús al comienzo del ministerio público de Jesús. Voy a decir algunas. Al bautizarle, Juan estaba declarando a todos que allí estaba aquel a quien había estado esperando, el Hijo de Dios, aquel a quien había predicho que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, en Mateo 3:11. De otro punto, Jesús le dijo a Juan el Bautista que quería cumplir con todo lo que era justo. ¿Qué es justo para Dios? Todo lo que Él nos pide. Fue un acto de obediencia para mostrar que Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo. Otro punto, otra razón, número 3, para hacer lo correcto ante Dios. Jesús le dijo a Juan el Bautista que quería cumplir con todo lo que Dios pedía. Fue un acto de obediencia para mostrar que Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo, hasta bautizarse. Cuarto punto, para identificarse con nosotros. Aunque Jesús no tenía pecado, quiso acercarse a la gente y compartir su experiencia. Y al bautizarse se puso en el lado de los pecadores, mostrando que venía a ayudarnos y no a juzgarnos. Quinta razón, para comenzar su misión públicamente. El bautismo fue como una presentación oficial. Después de bautizarse, ¿qué aconteció? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Dios habló desde el cielo diciendo que Jesús era el Hijo amado. Fue un momento especial que marcó el inicio de su obra, ¿dónde? En la tierra. Y para dedicarse completamente a Dios. En ese momento Jesús ya estaba diciendo en ese bautismo, mira, Señor, estoy listo para comenzar lo que tú me has pedido, ¿no? Y fue una entrega total a la misión que venía a cumplir, ¿vale? Unos 6 puntos súper generales. Vamos a hacer la siguiente lectura en Juan 3, 22 al 30. Juan 3, del 22 al 30, dice, después de esto, ya después de haberse bautizado, ¿vale? Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín,
porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, que es maestro, fíjate, él estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, y ahora está bautizando, y todos acuden a él. Ahí empieza ya el chismorreo. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene que venir, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. A lo largo de los relatos que hemos leído, y poniendo énfasis en este último, aquí vemos a tres personajes claves, ¿no? Juan el Bautista, sus discípulos y Jesús. El contexto es que en estos momentos, mientras que Jesús hacía esto con sus discípulos, ¿qué estaba haciendo Juan con sus discípulos también? Estaban bautizando en Hebrón. Él ya llevaba varios años anunciando al pueblo que se arrepintiese de sus pecados, porque el reino de los cielos iba a llegar, se había acercado. El propósito de Dios para Juan fue precisamente que clamara. O sea, la misión de Juan, ¿qué era? Anunciar, clamar. Que anunciara lo que decía Isaías, el Mesías, la profecía anterior, y que él se convirtiera en ese profeta que clamaba, que gritaba, que anunciaba en el desierto, para anunciar que la venida del Mesías prometido. Entonces él iba diciendo e iba anunciando que venía después de él el poderoso, el rey, el salvador. Y por lo tanto la gente tenía que arrepentirse de su pecado para recibir el reino de los cielos. Y esto es lo que él estaba proclamando constantemente. Y el otro personaje, los personajes, eran bastantes personajes, eran los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Mira lo que está haciendo. Jesús, por una parte, con sus discípulos, estaba bautizando, ya comenzó el ministerio aquí en la tierra. Y Juan con sus discípulos también estaba bautizando de acuerdo al ministerio pues, que tenían, ¿no? Proclamando. Pero dice la Biblia que los discípulos de Juan vieron a Jesús y dijeron: Maestro, aquel que estaba contigo, aquel que tú bautizaste allá en el otro lado del río Jordán, de quien tú diste testimonio, fíjate que también está bautizando. Y todos vienen a él. Ya nos estamos quedando sin gente. Analicemos la actitud de los discípulos. Los discípulos eran personas que muy cercanas a su maestro, con lo cual conocían perfectamente el ministerio que estaba haciendo Juan, lo que él estaba haciendo y toda su trayectoria. Y él había dado testimonio del Cristo, o sea, todo lo que había pasado, ellos estaban allí presentes. Y le había dicho que él no era el Cristo anteriormente, ¿verdad? Cristo es Mesías, ¿vale? Cuando Jesús le pide a Juan que lo bautice, el profeta reconoce que él tiene que ser bautizado ¿por quién? Por Jesús mismo, y no al revés. Pero Jesús le dice que hay que hacerlo así para que se cumpliera la profecía. Los discípulos tenían que conocer todos estos episodios, pero la actitud, el celo con el que le hablaban a Juan, mira me recuerda mucho a lo que se nos invita en la sociedad hoy día, ¿no? A lo que el mundo nos dice hoy, que es a competir, a ser mejor que el otro, a ser mayor que el otro, a ganar por encima de todo. Claro, ¿cómo iban a hacer lo mismo otra persona que yo? Sí, si nosotros bautizamos primero que él, ¿cómo pueden ir todos ahora a él? En este momento ya Jesús había comenzado su ministerio, ya había hecho algunos milagros y estaba enseñando el mensaje de salvación. Por eso la gente lo seguía. La gente donde hay alimento espiritual va. El otro personaje, otra persona, Juan el Bautista. Vamos a analizar la actitud de Juan el Bautista. Como hemos dicho,
Este era el profeta referente del momento, era el más seguido, el más influencer, que todos iban para allá a ver qué es lo que estaba predicando. La gente acudía a él para que lo bautizaran por el perdón de sus pecados, ¿vale? La gente acudía a él, era conocido, tenía un gran ministerio, era importante, por así decirlo. Pero ante la pregunta de los discípulos, ¿cuál fue la respuesta de Juan? Vamos a cambiar la estrategia, vamos a hacer lo mejor que... Oh. Yo hubiera dicho, madre mía, ¿a dónde va este? ¿Qué hace? Mira, si nos está copiando. No puede ser. Yo llamaría a los discípulos y planearíamos algo diferente, algo más chulo, algo más guay, ¿no? Eso es lo que yo haría. Es una forma normal a la que estamos acostumbrados día a día a actuar, ¿verdad? Pero ¿cuál es la respuesta que dio Juan ante esta situación? Vamos a volver a releerlo en el versículo 27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Qué difícil es alegrarse por otro, ¿no? A él le toca crecer y a mí menguar. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se le conceda. Reconoce que lo que hace Jesús viene de ¿quién? De Dios. Le da total autoridad de lo que estaba haciendo. Luego dice, ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Les recuerda cuál era el propósito de todos ellos. Se le podía haber subido la fama a la cabeza, ¿no? O su influencia, pero no. Tenía claro que quién era delante de Dios y para qué estaba aquí en la tierra, para lo que estaba Él llamado. Tenía clara su identidad y hasta dónde tenía que llegar, ¿verdad? Luego les dice que Él era el amigo del esposo y el esposo es quien tiene que estar con la esposa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando leemos el Evangelio, nosotros nos damos cuenta a qué se estaba refiriendo Él al decir esto. Y sabemos que hoy dice el Nuevo Testamento que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la esposa, ¿vale? Por eso dice lo de la esposa. Nosotros somos esa esposa de nuestro Señor. Es la novia del momento del Señor y Él está preparando para un día estar con ella en la eternidad. Por lo tanto, Juan dice, yo no soy aquel que va a rescatar a la novia, yo no soy ese, yo soy el amigo que está cuidando. Así que con permiso, por mucho que me digáis, ahora es su tiempo. Y Él es el que tiene que estar con ustedes. O sea, se sigue ubicando en el lugar, en el propósito en el que Dios le llamó. Dice también, es la alegría que me inunda. O sea, Él estaba esperando toda su vida ese momento. Qué difícil era para los discípulos ver crecer a Jesús mientras que ellos menguaban. Pero Juan lo tenía muy claro y por eso tenía alegría, gozo, paz. ¿De dónde viene? Del Espíritu Santo. Él sabía cuál era su propósito y ya se estaba cumpliendo. Los discípulos no lo tenían tan claro. No lo habían llegado a comprender con su totalidad. Y la última frase central del mensaje de hoy. A Él le toca crecer y a mí menguar. Y esto es totalmente revelador no desde hace 2000 años, sino para hoy día. Esto es el Evangelio y Juan lo había entendido perfectamente. A Él le toca crecer y a mí menguar. ¿Qué significa la palabra menguar? Disminuir, pequeñito, menos importante. Wow. Pero qué difícil, ¿eh? Significa disminuir, venir a menos. En otras palabras, Juan dijo, mi tiempo se terminó, lo que yo era, el ministerio que yo tenía, hasta aquí llego. Ahora le toca crecer a Jesús. Este es el tiempo de Él, ya no es mi tiempo. Yo me hago a un lado. Qué frase tan revolucionaria para este mundo tan egoísta. ¿Qué se nos ofrece hoy en día? Y yo, y crece, y crece. De acuerdo a la voluntad de Dios,
Juan el Bautista había llegado precisamente al final de su ministerio y él lo sabía. Jesús ya estaba presente y no había que anunciar nada más. Arrepentíos de vuestros pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el reino de los cielos estaba ahí. Ya era el tiempo, ya llegó. Ahora Jesús era el que tenía que predicar y lo tenía que hacer de otro modo conforme al Evangelio. Su misión, la misión de Juan el Bautista, era preparar el camino y ya lo había hecho. Por lo tanto, Juan reconoce que tiene que menguar. Podría haberse dejado llevar por la tentación, por la competición, como le incitaron los discípulos, pero no. Al igual que con Juan, todos tenemos un tiempo. ¿Lo habéis pensado que todos tenemos un tiempo determinado aquí? A veces a mí se me olvida, pienso que mañana me voy a levantar como una rosa. Pero tú tienes un tiempo, yo tengo un tiempo. Pero también tenemos un tiempo en el cual Jesús llega a nuestra vida, de un modo u otro, bajo una circunstancia, bajo a otra, ¿no? Pero hay un tiempo en el cual Jesús hace su aparición. El Señor es justo y a todas las personas de este mundo, en algún momento han tenido algún encuentro pequeño con Jesús, seguro. Hay un momento en el cual el Señor me confronta y en ese momento miro al Señor y le digo, sí, Señor, aquí estoy yo, aquí estoy. Y Juan en ese momento lo hace cuando aparece Jesús. Y él lo oyó y reconoció su voz y reconoció que ya le toca a él. Y Juan dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hasta aquí llegué. Si yo quiero que Jesús esté en mi vida, que esté en plenitud, que esté con todo su poder, yo tengo que hacer lo mismo que hizo Juan. Yo tengo que menguar, no hay otra manera, no hay espacio para un yo y para Jesús. Yo tengo que menguar a la vida que yo llevaba, a ser menos yo y más como Él. Sabemos que no es nada fácil. Los que llevamos trayectoria en la vida cristiana, como venimos diciendo varios domingos, esto no es fácil. Quien te dijo que fuera fácil, esto no es fácil, pero no es imposible y es lo más gratificante. Si yo no menguo, Jesucristo no va a crecer en mí. Pero hermanos, que yo mengue no significa que yo sea menos, que yo sea menos valorado por Jesús, sino que Jesucristo basta y Jesucristo es suficiente y no hay que añadirle más. Yo no tengo que añadirle con mis propias fuerzas cosas. Juan tuvo que menguar, tuvo que negarse, tuvo que reducirse a sí mismo y a lo que decían sus discípulos, a su popularidad, su misión en la tierra, para que Jesús creciera en él y por consecuencia en su alrededor. Tenemos que aprender algo de Juan. A veces creemos que tenemos que hacer el papel de Jesús, del Espíritu Santo y de Dios. A veces no creemos nuestros propios dioses. Y es la mentira más grande que Satanás y la sociedad nos dice hoy en día. Es la primera mentira que se nos dijo en el Edén. Y no somos dioses, y menos mal. Y menos mal, no somos dioses, somos limitados. Y no dejamos que Jesús crezca en nuestra vida. Y hay tanto de nosotros mismos en lo que hacemos que a veces es imposible que vean a Dios en nosotros. Y ese es el punto. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Si queremos crecer personalmente, si queremos crecer espiritualmente, como iglesia, debemos ¿qué? Menguar. Como hizo Juan, para que Cristo crezca. Y esto, hermano, es ir a contracorriente. Esto es matar constantemente ese yo, ese ego que la sociedad nos ofrece. Pero es necesario para que Él crezca. Y no solo en la sociedad, ¿no? Sino en nuestra propia iglesia. Se nos olvida menguar para que Cristo crezca, para que otros sigan creciendo. Se nos olvida menguar. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero qué difícil es poder afirmar algo así.
Qué difícil nos resulta decir, ya no vivo yo ya muero a lo que yo soy para llenarme de ti, de tu Espíritu Santo. Cuando constantemente en redes se nos bombardea y se nos dice lo importante que somos y lo fuerte y lo valiente que somos y que todos podemos, como decíamos ayer, podemos con todo. No. Reconozco que no es fácil, que es una tarea muy difícil, pero que no es imposible, porque no luchamos con nuestra propia fuerza. A mí me cuesta todos los días. Yo también estoy en el proceso, pero es necesario que yo todos los días mengüe para que Él crezca en mi vida. Y me lo recuerdo cada día. Cuando Jesús, a través de los creyentes, se vuelve mayor, ¿qué pasa a nuestro alrededor? Crece el amor, crece la paz, crece la bondad, crece la misericordia. Todos los frutos del Espíritu salen a nuestro alrededor, a pesar de lo que pase, a pesar de las circunstancias. Cuando empezamos a caminar con el Señor, nosotros podemos vivir estas palabras de Juan en nuestra propia vida. Cuando le cedemos el control total a Jesús. Cuando le decimos, mira, hasta aquí he manejado mi vida, la he conducido y ahora te toca a ti. Lo he intentado durante 20, 30 años, 40, 25, 60, yo sola, con mi propia fuerza, y no me ha funcionado. Y no me ha funcionado, y hasta aquí llegué. Ahora hazlo tú. Si tú quieres que Jesús entre en tu vida y que esté en toda su plenitud, con todo su poder, tienes que menguar para que Él pueda crecer en ti. Menguar a esa vida pasada que llevabas antes de conocerle. Menguar ese carácter que te hace pecar, que te hace dañar a otros, que te daña a ti mismo o a ti misma. Esa autosuficiencia que el mundo te ofrece. Menguar a creerme Dios de mi vida. Esa es la clave. Ya no más mis deseos, porque mis deseos me llevan a la destrucción, sino los deseos de Él. Ya no más mis pensamientos, porque mis pensamientos, de aquí sale todo lo que hago con mis acciones, sino los pensamientos y las acciones de Él. Ya no mis planes, sino los planes de Él, que son mejores y que son perfectos. No es fácil para nuestro ego, pero Jesucristo basta. Jesucristo tomará el lugar que yo le dé. Si queremos crecer personalmente, debemos menguar. Dejarle esa carga al Espíritu Santo para que pueda hacerlo Él y no nosotros con nuestras propias fuerzas. Esto, vuelvo a repetirlo, es ir a contracorriente. Es un formateo constante de todo lo que la sociedad y las redes sociales nos ofrecen, pero es necesario para que Él crezca en nosotros. Voy a leer, no voy a cantar un antiguo corito. Seguramente los más antiguos conocerán este corito, no lo voy a cantar porque si no, no vaya a venir nunca más. Que dice así: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Esa es la clave. No olvides de lo que te acaba de enseñar el Espíritu Santo. No vuelvas a esconder lo que el Señor te ha mostrado y vuelvas a sacar lo que tienes que menguar para que Él crezca. Como hemos orado esta mañana, que no quede en saco roto otra mañana más. Y comprométete a seguir a Jesús fielmente porque merece la pena. Y vuelvo a decir que yo mengüe no significa que yo sea menos, sino que Jesucristo es basta y es suficiente y que podamos vivir en una vida en plenitud, sin añadirle nada más. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esto es un consejo. Deja que te transforme de dentro hacia afuera. Por mucho que te esfuerces en mejorar con tus propias fuerzas, por llegar donde tú quieres llegar por tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. Quizás un poco. Pero
es demasiado agotador. Esto no es fácil, no es una tarea fácil, pero vuelvo a repetirlo, no es imposible. Es un proceso constantemente activo, un día a día, una relación constante con Cristo. Pero es necesario que yo mengüe para que Él crezca, dejando atrás la mentalidad de víctima, como compartimos el domingo pasado, y aceptando esa mente de Cristo en humildad y reconociéndolo cada día de nuestras vidas.